El café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. A media sesión. Tiempo de reflexión que desarrollamos con Luis Garbía, como siempre con la mirada puesta en el largo plazo. Luis es, ya lo saben, director del Máster en Riesgo Financiero de ICADE. Luis, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, encantado. Creo que va a ser la última tertulia que hagamos tú y yo este año y, por tanto, más que nunca, aunque siempre es lo que enfoca nuestra charla, quiero que tenga un matiz reflexivo y de proyección. Por eso voy a empezar hablando de Trump y de lo que vamos a esperar el año próximo. Sabemos que es imprevisible, por lo tanto no somos augures, pero da la sensación de que en 2026 vamos a ver un Trump, en mi opinión, quiero la tuya, más centrado en medidas más contenidas, aunque viéndolo de Groenlandia, ¿quién lo diría, no? Pero medidas fiscales, mucha expansión, cumplimiento de promesas electorales, le falta cumplir la de $2 el galón de gasolina, igual los petroleros que va incautando tienen algo que ver. Es que llegan las midterm, se juega el control de las cámaras y el apoyo, que ahora mismo lo tiene mal considerado, el 76% de los americanos, de los estadounidenses, según Fox News, emisora amiga, dice que creen que su gestión económica es mala, pues tiene que trabajar mucho, tiene que remar mucho para en esas midterm no perder el poder legislativo. Has empezado con contrastes y además la incertidumbre. La última tertulia, y me has dejado ahí en vilo, menos mal que el año que viene seguimos. Luego yo pensaba, como el mundo se acaba, que íbamos a hablar un poquito más de Extremadura. Tampoco luego has dicho lo del largo plazo. Y perdóname, Rafa, pero si dices medio y largo plazo, yo estaba pensando en China. Ahora lo tocamos, lo tocamos. No, pero, sabes que es tema prioritario para mí. Bueno, no lo tenía tan claro, pero bueno, Trump, y estoy de acuerdo en que, acuérdate que el año pasado, por estas fechas, por favor, que revisen la hemeroteca, no me lo estoy inventando, vimos ovnis en el Pentágono. O sea, me refiero, por estas fechas, Trump ya acostumbra a desviar la atención. Por estas fechas, el año pasado, Trump todavía no era el presidente, había salido elegido, él ya sabía que a partir del 20 de enero iba a ser presidente, y lo que vimos fueron diferentes maniobras para desviar la atención. Efectivamente, lo que va a caracterizar, pensando en Estados Unidos al año 2026, o al menos la primera mitad del año, son esas elecciones midterm. También va a caracterizar la sucesión de Powell. Yo creo que hay un paralelismo entre la política que estamos viendo, la política monetaria y todas las acciones de Trump. El año pasado eran ovnis, este año es lo de Groenlandia, que ha invitado a ir a vacaciones, a recoger ese oro. O sea, al final el juego atencional es básico y Trump está desviando nuestra atención hacia donde él quiere, que no tenemos que mirar hacia dónde señala Trump, sino en lo que tenemos que enfocarnos más es en todo lo que Trump está obviando, desviando la atención. Mirando a Groenlandia, no estamos mirando a Ucrania, no estamos mirando a Israel y sobre todo no estamos mirando a China. Antes de entrar en más detalle en China... Discrepo, pero bueno. Ahora, pues, por favor. Groenlandia es el tapón, según Seguridad Nacional, que es lo que él argumenta, para evitar que le ataquen por el Ártico. Claro. Eso es lo que él esgrime como necesidad, ¿no? Aunque ya tiene la base, no recuerdo ahora de cabeza el nombre, no sé si es la de Thule, no me acuerdo bien cómo se llama. Y me alegra que... pero no. Él dice, nada de tierras raras, si hay tierras raras en muchos sitios, es por la seguridad nacional. Evidentemente, si tienes una isla de 2 millones de kilómetros cuadrados que encaja encima de América con el Ártico, pues tienes ahí una protección distinta. Y me alegra mucho porque dicen en Cuba que no en Venezuela, de Venezuela ya nos hemos olvidado. Bueno, el petróleo, yo ya sabes que te lo he dicho fuera de micro, creo que tiene que ver el petróleo que está incautando con esa promesa de $2 el galón. Correcto. $2 el galón son
50 céntimos el litro. Sí. Que fíjate qué barato. Ya quisiéramos aquí tener a 50 centavos para ello. Correcto. A 50 céntimos el litro. Pero no me desvías la atención, Rafa. Yo estaba pensando en el Gerald Ford, el portaaviones más grande del planeta, que hasta hace 2 semanas estábamos todos pensando en que iba a haber la tercera guerra nuclear mundial con Venezuela. Han desviado la atención a Groenlandia. Me alegra que menciones esa guerra tradicional, que los que sois un poquito mayores entiendo que tengáis una tendencia natural a pensar en la guerra en términos bélicos. Perdona, pero lo que hay en marcha ahora mismo en Europa, por mucho dron, por mucha guerra híbrida, está desangrando, está generando miles y miles de víctimas. Díselo tú a los ucranianos si hay guerra de trincheras o no hay guerra de trincheras. Pero es que lo que está pasando en Ucrania ahora, Rafa, tristemente es como lo que pasaba en Corea después de la Segunda Guerra Mundial y luego lo que pasó en Vietnam. El centro estratégico se ha desplazado. Está pasando ahora. Y hay 2 generales chinos, que es a donde yo quería ir, que es Qiao Lin, Wang Xianxiu. Los he mencionado varias veces en la tertulia y en finales de los años 90 escribieron un libro que es Unrestricted Warfare. La guerra, y esto es importante entenderlo, la guerra ya no es esa guerra tradicional de disparos. Vemos un mapa del mundo desde la perspectiva del polo y efectivamente Groenlandia es una de las piezas que conecta el puzzle chino, ruso y estadounidense, pasando por Canadá, pero Canadá, estamos de acuerdo todos, es broma, por favor, que no me escuche ningún canadiense, que es el 51 estado de la Unión. O sea, por favor, Rafa, una cosa es donde quieren que miremos, Groenlandia, Canadá, Cuba, Venezuela, y otra cosa es lo que realmente está pasando. Y Qiao Lin y Xianxiu lo dijeron muy clarísimo, la guerra en este nuevo mundo digital ya no va de matar a gente, va, eso sí, pensando en Groenlandia, va de materias primas, va de pensar dónde ponemos la siguiente ficha del Go. También lo hemos comentado aquí, que mientras Estados Unidos juega al póker y Rusia, que nos estamos olvidando todos de Rusia, pero Rusia sigue con su partida de ajedrez sottovoce, Rusia muy conectada con China desde siempre, y permíteme que siempre sea la Segunda Guerra Mundial, China y Rusia juegan juntos un juego que mientras Rusia juega al ajedrez, el juego de China es posicional y es esto del Go, lo de ir poniendo fichas. De muy largo plazo, de ir ahogando a los demás. Decías nombres chinos. Justin Jifulin, otro nombre chino. Yo no lo conocía hasta hace nada. He estado leyendo sobre él, uno de los economistas más respetados de China. Ha sido alto cargo del Banco Mundial, por lo tanto no es un advenedizo ni alguien que haya surgido de la nada. Un pensador que nos da pistas sobre lo que está buscando China. Él plantea que si alcanza la mitad del PIB per cápita de Estados Unidos, en cifras absolutas, si duplica su tamaño económico total, podemos estar ante un punto de inflexión histórico en el que Washington deje de interesarle competir con Pekín y le necesite cooperar con él para sostener su crecimiento, su estabilidad social e incluso la competitividad de sus gigantes tecnológicos. Yo, que no soy economista, te pregunto, ¿tiene sentido el planteamiento de Jifulin? Sí, a ver, totalmente, y menos mal que estoy contigo, Rafa. No eres economista, pero sinceramente, y lo siento por lo que te voy a decir, yo en España, personas que conozco que sepan de China, no conozco a nadie que sepa más que tú de China, y no conozco a otra persona con la cual estaría más a gusto tratando estos temas, porque son complicados, son de largo recorrido, y hay que tener claro de qué estamos hablando. Jifulin le conozco gracias a ti, me has hablado de él y he podido, todo lo que sé de él es gracias a ti. Dicho lo cual, Jifulin es una continuación, supongo que estarás de acuerdo conmigo, de Deng Xiaoping. Es que es el artífice. Correcto. Es que el pequeño timonel de pequeño no tiene nada. Todo lo que estamos viendo en la China actual viene de ese final de los 70. Estuvo Mao, que a Mao, como el padre, hay que entenderle, Mao y los gorriones, no vamos a meternos, pero, sí, que sería larguísimo. pero Deng Xiaoping, y conecto con Jifulin. Lo que comentaba, una de las bases de Jifulin es que el desarrollo tecnológico no es ideológico. Me da igual el color. Eso era de Deng Xiaoping. Da igual el color del gato, blanco o negro, el caso es que cace ratones. Lo importante es que cace ratones. Eso es de Deng Xiaoping, pero que lo actualiza Jifulin. Y al final el desarrollo ideológico, el desarrollo no es ideológico, lo importante es la estructura. Tenemos que crear estructura. Y mientras Estados Unidos, mientras Trump se preocupa mucho por el relato, China, insisto, juega algo con África. El Estado debe de guiar. Sigo
con Xi Fulin, pero que al final es Deng Xiaoping. El Estado debe de guiar, no sustituir al mercado. Y así entendemos la globalización que ha jugado China. La globalización para China ha sido una jugada maestra. Para el resto del mundo un desastre absoluto. Pero esa globalización que empezó Deng Xiaoping y que está acabando Xi, es una jugada, a mi punto de vista, maestro. ¿Tú sabes cuánto tenía de PIB China en el 95? Sí. 5 billones. Sí. 5 billones. Ahora tiene 20 billones. En poco más de un cuarto de siglo. Y además no me he querido meter en la paridad por poder adquisitivo. Pero a mí me parece que es interesante explicarlo a la gente, porque la gente se queda en Estados Unidos tiene 30 billones de PIB y China tiene 20 billones. Sí, pero es que en paridad de poder adquisitivo la capacidad que te otorga tener una economía u otra no es la misma. Explicarle a la gente. Te voy a dar dos relatos muy rápido. Uno es el de que en la crisis del 29, de 1929, se resolvió con la Segunda Guerra Mundial, y eso es un relato terrorífico en el cual estamos abocados ahora a una guerra. Yo no creo en ese relato. Y otro relato que yo creo que es el que deberíamos de explicar a la gente es que después de la crisis del 29 no sucedió lo que aquí sí ha pasado después de la crisis del 2008, que es la intervención financiera. Y resumiendo mucho una historia que es complicadísima, la deuda pública de los estados occidentales para tratar de salvar un mundo. La Tercera Guerra Mundial, ya ha sucedido. Y es que la ha ganado China. Pero eso, ¿cómo se lo podemos explicar a la gente? Que es que ya la han ganado China. Y al final que Trump esté gobernando Estados Unidos es una consecuencia de esa Tercera Guerra Mundial. China tiene ahora mismo ya, de hecho, el poder absoluto. ¿Y por qué hablo de Producto Interior Bruto en términos generales? Pues porque prefiero no decirlo en antena tan claro como lo estoy diciendo. Y si queremos ver la supremacía actual ya china, tenemos que ir al Producto Interior Bruto por paridad del poder adquisitivo. Y si miramos la demografía vemos que no solo está China, que también está India, y que hemos perdido la Tercera Guerra Mundial. Aún así yo tengo la sensación de que por la paz mundial, y estoy hablando absolutamente en serio, es interesante que Estados Unidos siga controlando el relato. Es interesante que desde Europa se siga controlando el relato, y ese relato hoy por hoy no deja a Europa también, pero si empezamos a mirar en medios de pago, lo mismo, cuidado, a eso iba yo, porque tú que dices, Europa ya está despertando. Claro, pero tú decías, antes de ir con los medios de pago, si nos da tiempo, antes de ir con los medios de pago de Europa, en esa lucha del hegemón por mantener por lo menos la inercia de quien viene siendo el preponderante en el mundo durante los últimos años, sabemos que Estados Unidos tiene una baza, que es el dólar, que la explota, pero ahí te salen los BRICS y dicen, voy a lanzar una divisa común basada en el dólar, en una cesta de los 5 países fundamentales de los BRICS, y que tiene además una venta masiva de bonos de Estados Unidos asociada para reducir la dependencia. Y en paralelo contrapones un Trump diciendo, oye, que si os salís del SWIFT, de utilizar el dólar, de que el dólar sea reserva, vamos a tener un problema. Sí, a ver, tú estás hablando del dólar y permíteme, y luego lo ordenamos todos, o tratamos de ordenarlo todo, introducir también la variable tecnológica porque es fundamental. Al final el dólar, la política monetaria, lo que hace es gestionar la confianza que tenemos todos en el sistema. Sobre todo porque ya no hay patrón oro. Absolutamente, pero aunque hubiera patrón oro, esto es como si me dices el cambio que hemos pasado de la Iglesia Católica en general a la política monetaria actual. Pero es que me parece que ellos están intentando volver a una cierta vinculación con el patrón oro. Esa moneda estaría... ¿Quiénes son ellos? Los BRICS, vale. Un 40% respaldada por oro y en un 60% por el real brasileño, el renminbi chino, el rublo, la rupia y el rand sudafricano. Insisto, Rafa, en que mi base es que China ya ha ganado la Tercera Guerra Mundial, y en ese sentido, ¿qué está haciendo China ahora? Un Bretton Woods moderno en el cual acapara todo el oro mundial. Voy siguiendo con datos de ese Bretton Woods modernos. Usaría la tecnología del Bitcoin, el blockchain, y se saldrían del SWIFT, con lo que tendría una propia plataforma de pagos independiente, BRICS-Pay. Le darían igual las sanciones que a sus bancos lo sacaran del BRICS. Claro, pero esto no va a quedarse de brazos parados Estados Unidos. Te agradezco, Rafa, que hayas metido la variable tecnológica, porque es fundamental. El blockchain. Además, yo creo que es bueno cerrar el año con esta palabra. El blockchain no es más que confianza.
confianza en un sistema que ha cambiado. Hoy por hoy, Europa y Estados Unidos, ¿cómo mantienen esa confianza? Construyendo el relato. En resumen, y después de esta tertulia, que es bastante tecnológica, nos tienen a todos engañados. Engañados y nos hacen creer que vivimos en una realidad que ya no existe. Si miramos a China, que el relato le da un poquito más igual, le importa la infraestructura, y estoy pensando en Ji Fulin, el supereconomista maravilloso, Ji Fulin, que además se llama Justin, o sea, tiene su nombre absolutamente americanizado. Si miramos, China quiere infraestructura, que es lo que estás poniendo, una infraestructura que se sostiene en el oro, que ellos acaparan reservas mundiales, luego la tecnología asociada con los medios de pago se superpone, porque al final cuando hablamos de blockchain, por un lado hablamos de confianza, pero también tenemos que pensar en cómo se usa esa confianza, cómo se usa esa tecnología, que ahí es donde tenemos que hablar de medios de pago. En Estados Unidos se han quedado un poquito más, Trump se ha quedado con las criptos, los cantos de sirenas esas de me voy a hacer yo rico, que a ver dónde acaba Trump y las criptos. Pero yo no miraría tanto al mundo cripto, sino, insisto, miraría a los medios de pago. Y aquí, Rafa, Europa tiene algo que decir, ¿eh? Tenemos ese Wero, ¿no?, que es una suerte de intento de emular un PayPal europeo para no depender de la multinacional estadounidense, no sé cómo se pronunciará, WERO. Llegamos tarde, siempre llegamos tarde, pero ¿podemos reponernos? No estamos llegando exactamente tarde. La noticia es, yo la que he visto hoy, y me quiero ir al 2026 de buen rollo. La noticia es que Bizum, que pensábamos muchos que estaba medio muerto, se va a internacionalizar. Vamos a tener un sistema de pagos. Quiere pagos único, también en comercios, quiere pagos cuando no haya red. Bizum y Wero probablemente veamos en este 2026 cómo no tardando mucho, en enero convergen en una red de pagos. O sea, no tenemos el patrón oro, no tenemos el euro, que tenemos el euro, pero sí que tenemos la tecnología que nos permite interactuar, gestionar información, cambiar el dinero a la velocidad a la cual funciona Internet. Esto es un cambio de relato frente al euro digital. Ya no estamos mirando tanto al euro digital. El euro digital viene desde lo público, pero anquilosado, con poco desarrollo. Y los bancos, y estamos mirando más a la tecnología concreta que nos permite intercambiar valor. Y para mí eso es una revolución que, si la sabemos gestionar bien desde Europa, esta noticia de un Bizum europeo, llámalo Wero porque no vamos, o sea, están coordinados fundamental. España, Italia y Portugal, el sur, está coordinado con Francia, Alemania y Bélgica. Esto es algo que se lleva trabajando desde hace bastante tiempo. Además, sotoboche, con perfil bajo, probablemente sea el cambio que necesitamos y haría converger el informe Draghi con el informe Letta, sin necesidad de un mercado único europeo pensando en el financiero. O sea, ojito con la tecnología asociada con los medios de pago, porque lo mismo durante este 2026 vemos cómo Estados Unidos se queda anquilosada en ese dólar, en esa historia del dólar con Jerome Powell, y desde Europa, sin que se note tanto, empezamos a sacar pecho con la tecnología asociada con medios de pago. Rafa, ojo con ello. De mercado único, de capitales, y yo pienso en los eurobonos que se han utilizado como fórmula para ayudar a Ucrania, pero no tanto, no me voy a lo geopolítico, sino al instrumento financiero que se han decidido utilizar. Yo no sé si ese eurobono por el que se responde mutualizado de forma única ayuda a progresar el mercado de capitales europeo. No sé si algún día será de verdad la referencia como activo libre de riesgo en Europa, si algún día le dará el sorpaso al Bund alemán, porque al final, en la práctica, mucho eurobono, pero el Bund sigue siendo la referencia aquí en Europa. Y me alegra de que hables del eurobono, porque al final nos falta la pata de la política fiscal, que sinceramente Estados Unidos, el problemón que tiene con la deuda pública lo está absorbiendo con las stablecoins. O sea, sigue mirando a la divisa cuando no está mirando a la tecnología asociada con la divisa. Y pensando en el eurobono, Rafa, la política fiscal, ¿qué más da como lo llamemos? Y vuelvo al gato. ¿Qué más da el color? Que sea eurobono, que sea el bono alemán. ¿Qué más da como llamemos? Lo importante es que necesitamos una política fiscal coordinada y única, que me da la sensación de que con los pagos financieros lo que empezamos a ver es cómo esos pagos afectan también a la política fiscal, y vamos acercándonos a una política fiscal
coordinada con la política monetaria. Estamos desterrando los bonos, la deuda pública, la inflación, el dinero propiamente dicho, el patrón oro. Estamos olvidándonos de conceptos antiguos y estamos avanzando a un nuevo mundo donde ya no es tan importante el patrón oro, sino la tecnología asociada con el realizar los medios de pago, el cubrir las necesidades. Y a mí me da la sensación de que en este nuevo mundo digital, enfocándolo así, Europa sí que tiene algo que decir. Pero en paralelo a lo que dices, tenemos a todos los BRICS acaparando oro a paladas, el precio de la onza en $4.400, la plata en récord, y lo que yo creo, lo que yo veo es que al final los medios tradicionales, en un mundo en el que todo es fiduciario, en el que todo se basa en confianza, como tú apuntas, necesitan algo tangible. Sí, y en paralelo, Rafa, también tenemos, que yo pensaba que venía hoy a hablar de las elecciones de Extremadura y no hemos hablado. Tenemos la situación política en España y afortunadamente tenemos también, estoy pensando en Alastria, estoy pensando en las universidades y estoy pensando también en esta tertulia maravillosa. Una cosa es el mundo industrial que sigue funcionando, nos jubilaremos y ese mundo industrial con su política, con sus elecciones, seguirá funcionando. Durante 2026 vamos a tener muchísimo ruido asociado con la política en España. Y yo querré venir aquí a hablar contigo sobre ese ruido, pero sobre todo lo que hemos hecho hoy, centrarnos en el medio y en el largo plazo. Con independencia de todo el ruido que hay, está la inteligencia artificial, que hoy no hemos hablado mucho de ello, está Taiwán. Ojo con Taiwán, que tampoco hemos hablado de ello. Escudo de silicio. Eso es. Están empezando a vender ya el H200, creo, hablo de memoria, sí, a los chinos, pero yo creo que a los chinos les interesa poco, Pero otra vez con el H200 vuelves a ver quién tiene más larga la capacidad de producir chips, cuando lo relevante no es tanto el tamaño, sino la calidad, lo que tú eres capaz de hacer con esos chips. Y vuelvo al uso de la tecnología que estamos haciendo en Europa. Esto ya no va tanto de cantidad, sino va de un saber hacer. Y estoy pensando en DeepSeek y cómo los chinos han demostrado que no necesitan romper la frontera de los 5 nanómetros para hacer coches eléctricos. Entonces, Rafa, ¿despedimos en positivo o pesimistas? Desde el punto de vista del 2026, que seguiremos tú y yo viniendo aquí, o al menos salvo que me eches, yo sigo viniendo. Luego el 2026 también lo que vamos a ver es como las IPOs, las grandes salidas a bolsa de todas las tecnológicas. O sea, durante el 2026 la burbuja se seguirá inflando, la corrección vendrá luego, pero sinceramente, Rafa, yo lo que quiero es seguir compartiendo tiempo contigo. Luis Barbía, como siempre, muchas gracias, feliz Navidad, un abrazo y hasta la próxima. Que tú la semana que viene no estás. Hasta la próxima. Descansa.